Hola a todos, bueno, de nuevo estoy por aquí. Seguimos con esta idea de grabar los vídeos. Os he dicho antes el vídeo de presentación, el anterior a este, y vamos a iniciar, ¿vale?, con la primera herida, que sería la herida de abandono. ¿Vale? La herida de abandono se produce en nosotros por haber experimentado el abandono en la infancia por alguno de nuestros progenitores. Puede ser literalmente porque me haya abandonado, o sea, me hayan dejado mis padres, se hayan marchado, mamá al tenerme me dejara directamente al nacer y tuviera que estar al cuidado en un orfanato o hubiese sido adoptada por otras personas, o sea, un abandono literal, que no puedo convivir con ellos y yo llevo ya impreso en mi subconsciente que he sido abandonada por la madre que me tuvo dentro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues ese sería el abandono la idea de abandono más profunda, que sería la biológica, ¿vale? Luego estaría la herida de abandono que durante mi infancia, pues alguno de mis progenitores no ha podido cuidar de mí, o bien porque estaba trabajando, porque emocionalmente a lo mejor no estaba estable y aunque estaba conmigo pero no me atendía, yo no sentía, no tenía esa sensación de ser escuchado, de ser abrazado, de ser sostenido por esa figura paternal, bien sea el padre o sea la madre. Según Lisa, se hace la herida de abandono por el progenitor del sexo opuesto, es decir, yo habría sufrido la herida de abandono por papá, y si eres chico, pues habrías sufrido la herida de abandono por mamá. Pero eso no es exactamente así. Yo, como os he dicho en el vídeo de presentación, mi experiencia de años me ha podido ayudar a observar que siempre no es así de libro exactamente, ¿vale? Pero ¿por qué surge esta vida? Por eso, porque yo he sentido abandono, porque me he sentido desvalido, porque me he sentido que no estaba apoyado, y he sentido muchísimo miedo, pero sobre todo el mayor miedo de esta herida es la soledad. Me he sentido solo, he sentido miedo porque me sentía solo, porque mis padres no estaban, o bien no estaban emocionalmente, lo cual pues me castigaban con frecuencia, me encerraban en la habitación o me hacían chantaje, o porque literalmente no estaban. Sí que podrían estar los abuelos, podían estar ellos, pero no es lo mismo. A nivel subconsciente y a nivel biológico de supervivencia, si yo formo parte de un clan, formo parte de la manada, por decirlo de alguna manera, y la madre que me tiene que sostener, ¿no?, que me tiene que amamantar, que me tiene que dar, digamos que de cierta manera, la alternativa para salir al exterior, no está presente, yo ya me voy a sentir desde el minuto 1 solitario, solo, abandonado y, lo peor de todo, como que yo no sirvo. Digamos que la impronta más grave, por decirlo así, un poco más al bruto, de la herida de abandono sería que yo creo que no soy suficiente y que estoy erróneo. Es como si, por ejemplo, un ejemplo os pongo, yo tengo unos gatitos que fueron abandonados, tengo dos, y uno de ellos fue abandonado porque su madre los separó de el resto de sus hermanos, bien, no se sabe por qué, porque consideraba que a lo mejor no podía y a él lo consideró que era más fuerte y podía salir solo más adelante. La cuestión es que lo apartó. En ese momento mi gatito pues es mucho más sensible que el otro que tengo, es más miedoso. ¿Por qué? Porque yo sé que aunque son animales, puede sentir a lo mejor una cierta incapacidad, ¿no? Como que a lo mejor no es tan fuerte como el otro gatito que tengo, que aparte es más territorial, ¿no? Entonces, pues diríamos que de entrada ya tendríamos como que yo ya no soy lo suficiente, y entonces aparece su máscara, que sería la máscara del dependiente, ¿vale? Es así la máscara que ponemos. ¿Por qué se pone dependiente? Porque como él cree que no puede salir adelante por sí solo, ¿vale?,
porque eso es lo que he aprendido de pequeño, lo que hace es que crea conductas de dependencia, ¿vale? Relaciones de dependencia y cree, cuando de nuevo llega el amor a su vida o tiene una relación de pareja, considera que si esa persona se lo deja, se va a morir, literalmente. Pura supervivencia, puro instinto biológico. Cree que puede morirse, que vuelve otra vez a sentir esa soledad desgarradora que le hizo pasar tanto miedo en la infancia porque creía que podía morir. Por otro lado, es lógico, sí, tenemos un instinto de supervivencia muy grande porque todo esto sucede a nivel de ego. Tener claro que esto sucede a nivel de nuestro ego, que es esa parte de nosotros que coge información, interpreta las cosas en función de las creencias y los pensamientos que almacena y crea una historia. Entonces, si yo he sido dado a luz por una madre que no me amamanta, por ende me voy a morir. Esto sucede evidentemente a nivel emocional. Es súper importante que se comprenda que funciona a nivel emocional. Yo puedo estar sano, puedo tener trabajo, puedo tener dinero, pero a nivel emocional me siento como que si me faltara una parte, ¿no? Cuando llega la emoción, no sé gestionarla. De hecho, ¿cuáles son los síntomas que puedas tener? Bueno, está, como os digo, el libro de la infancia, el libro de las 5 heridas de Elisa Bourne, donde evidentemente detalla muchísimo más todo, pero aquí yo quería hacer un vídeo más rapidito, explicativo, para que se viera claramente, yo pudiera ver claramente si yo tengo esa herida o no la tengo. Vale. ¿Cuáles son los síntomas? Vale. A nivel físico es una persona que bien esté más rellenito, porque el abandono también puede hacerte que tú comas de más y entres en sobrepeso, aunque ella, Lisa, en su libro habla de que son personas muy delgadas, pero no necesaria. Yo os digo, no, mi experiencia me ha hecho pensar siempre que es así. A veces, si yo creo que voy a pasar hambre, si yo creo que no voy a ser alimentado, pues yo cuando cojo comida me pongo, como mucho, por si luego llega ese momento de abandono, que yo no muera y pueda sobrevivir. Y es lo que te dice el subconsciente. Cuando estás en contacto con el alimento, llénate por si luego hay necesidad. En relaciones de pareja, igual. Cuando yo estoy con pareja, cuando viene alguien que me dice que me puede querer o que yo siento que estoy un poco a salvo en esa relación, lo que hago es que me cojo al cuello y prácticamente lo asfixio. Que también una característica del patrón de abandono sería el apego ansioso. Miedo a que me vuelvan a abandonar. Miedo a que pueda perder a esa persona, como he dicho, y me pueda morir. Entonces, pues resultan personas en relación bastante complejas porque asfixian un poco. Pero por ende, como no tienen los opuestos, por otro lado también tienen miedo al compromiso. Se puede manifestar de las dos maneras, ¿vale? Porque como yo tengo muchísimo miedo a que me abandonen, pues lo que hago es que cuando entro en una relación de pareja que veo que puede ser importante para mí, que estoy empezando a tener sentimientos, pues también puedo salir corriendo, porque otra característica también podría ser el apego evitativo. Tendríamos que ver si hay otras heridas aparte de estas, porque puedes entrar en el apego ansioso o puedes entrar en el apego evitativo. Vale. Las personas que han sido abandonadas también son muy perfeccionistas, son muy autoexigentes. Ellas creen que si son perfectas no van a ser abandonadas. Son personas muy obedientes y un tanto sumisas, porque si yo hago lo que tú quieres, si yo te complazco a ti, también complacientes, sumisas complacientes, probablemente no me abandonen. Tienen una necesidad de aprobación, pero brutal. ¿Por qué? Porque la autoestima la tienen bajísima, no saben lo que valen, creen que son insuficientes, que tienen alguna tara, por ende necesitan de fuera ese feedback que les diga que eres suficiente, que está todo bien, que estás haciendo las cosas bien, que eres perfecto, ¿vale? Y
eso les lleva a un nivel de sufrimiento muy grande. ¿Por qué? Porque normalmente no suelen poner límites. No quieren decepcionar, no quieren que el otro se sienta abandonado. Como consecuencia de eso, les cuesta muchísimo, muchísimo decir que no. Entonces terminan haciendo las cosas que no quieren, básicamente. Entran entonces en un autosabotaje y autoabandono. Otro síntoma que tienen sería esa sensación de tristeza y soledad crónica, un vacío interior. Que bien, o no comen o comen de más, como os he dicho, porque a veces la pena, esa sensación de vacío, los deja como en el limbo, ¿no? Otras veces no, otras veces lo que hacen es recurrir a comportamientos de trastornos de alimentación, de comer y vomitar, comer y sostener, y tener una relación con la comida un poquito extraño. A nivel físico, como os decían, pueden ser muy delgadas, pueden ser más gruesos, pero lo que está clarísimo es que suelen estar encorvados, ¿vale? Y su musculatura no suelen tener mucho tono muscular, suelen estar flácidos porque tienen como esa sensación de flojedad, de ay, si es que no puedo con la vida, ¿no? Si es que, madre mía. Otra característica que tienen es la mala gestión de las emociones. No saben gestionar bien las emociones porque a nivel emocional no les enseñaron, porque a nivel emocional sintieron muchísimo dolor, muchísimo desgarro, se sintieron muy solos y entonces su miedo a la soledad les impide pasar ratos consigo mismo, atenderse, escucharse, por lo que ese patrón de abandono los lleva, como he dicho antes, a un autoabandono, a no escucharse, a no conocerse. Prefieren colgarse del primero que pase, ¿vale? Y nutrirse de ahí, aunque no puedan ser ellos mismos, aunque genere conductas de dependencia o codependencia, prefieren hacer eso antes que enfrentarse a su propio dolor y a escucharse, porque como tienen tanto miedo a la soledad, por ende tienen miedo al silencio, por ende tienen miedo a estar a solas consigo mismos, porque no se conocen. Vale, y diréis, pero madre mía, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se cura todo esto? Vale, lo primero para poder soltar esta herida y por ende ser más autosuficiente, ser independiente a nivel emocional y salir de estas conductas de apegos tóxicos en las relaciones y con uno mismo o con la comida o a veces también el patrón de abandono nos lleva a tener conductas de dependencia de otras sustancias, como os he dicho, la comida, el alcohol, las drogas. Vale, lo primero que tenemos que hacer es reconocer y aceptar que tenemos esta herida, que esta herida existe y que tenemos terror a escucharnos a nosotros mismos, terror a estar solos y que desde ahí, desde negar esto que nos está pasando, pues siempre estamos en el afuera, no vamos hacia adentro. Una vez que uno reconoce esto, reconoce que se ha autoabandonado y deja de estar contándose la historia de que lo abandonaron y entrar en esa flojera que le impide tomar las riendas de su vida, ¿vale? Cuando uno se da cuenta de esto, lo acepta. Por supuesto, perdona al progenitor, porque esta herida, he empezado a hablar de la infancia, pero también se puede dar en la adolescencia y también se puede dar posterior, pero normalmente se suele dar en la infancia y en la adolescencia, pero a lo mejor de entrada tú no recuerdas eso y de pronto pues de pronto te abandonan, sufres una infidelidad, te deja tu pareja y entonces ahí todo como que resucita, ¿no? Vale, entonces lo primero es aceptar que si yo estoy sufriendo abandono, puede haberlo sufrido anteriormente, pero mis padres no supieron hacerlo de otra manera y liberarles a ellos, entender, comprender y aceptar que no pudo ser de otra manera porque yo tenía que experimentar esta herida, porque yo elegí experimentar, mi amiga Tito, elegí experimentar esta herida. Entonces, primero es reconocer qué me está pasando y después aceptarla para poder responsabilizarme que esta herida sí que existió, que esta experiencia sí que la viví,
pero que a raíz de eso, ahora en este presente, que es donde únicamente se puede solucionar porque no podemos ir a hacernos más pequeños, ni podemos volver a ser adolescentes, solo podemos solucionarlo en el presente, aunque la historia sea de un pasado, tenemos que reconocerla, aceptarla y tomar nuestro poder y nuestra responsabilidad ahora en el presente. Yo lo entiendo, lo comprendo, ¿vale? Y desde ahí empiezo a autoadoptarme, por decirlo de alguna manera, a hacerme cargo. Porque otra historia, otra característica del patrón de abandono es que como que te conviertes en un huerfanillo y cualquier persona que viene, pues como que quieres ser adoptado por esa persona, que es lo que te digo, te haces dependiente, o tú, como no sabes poner el límite, vas por ahí recogiendo, como yo digo un poco en plan de broma, a todos los perros abandonados, ¿no? Entonces, como que para salir de esa conducta de dependiente, codependiente, ¿vale? Como que es importante que tú empieces a abrirte dentro de ti ese espacio para acogerte, para adoptarte a ti, ¿vale? Yo me he contado la historia que soy un huerfanillo, ¿vale? Pero yo ahora ya no quiero sentirme así, yo ahora quiero ser independiente a nivel emocional, por ende solo me queda la opción de responsabilizarme, hacerme cargo de mí mismo y adoptarme. Otra solución, evidentemente, sería pedir ayuda a profesionales que saben lidiar con estas heridas, que conocen las creencias limitantes, que conocen lo que está pasando. También para que te ayuden a ir a ti, para hacerte cargo de ti y para conocerte, subir esa autoestima y quitar esa creencia limitante que es la peor de la herida de abandono. Bueno, está en todas, ¿vale? Pero digamos que es un poquito más la que más daño hace, ¿no? Es esa sensación de tener una tara y de no ser suficiente y de no ser válido, ¿no? Porque me abandonaron, me dejaron tirado, ¿no? Pues será porque no valgo. Entonces aquí es cuando hay un sentimiento de culpa muy grande, ¿no? Soltar esa culpa de que no eres suficiente, liberar a papá y a mamá también, ¿no? Hacer un trabajo de autoperdón y liberación de esa culpa, tanto para lo externo, que parece ser lo responsable, como para mí mismo, darme cuenta que no fue culpa de ellos, pero tampoco es culpa mía, ¿vale? La culpa es el alimento del ego, que vive de eso, por ende quiere crear esta herida y quiere estar todo el tiempo contándose la historia de ser el huerfanillo. Pero si yo quiero vivir de forma independiente, yo no quiero sufrir en mis relaciones de pareja, no quiero tener relaciones de dependencia, tengo que hacerme cargo de esto. Otra característica para liberarse es poner límites, conocerse, saber cuándo uno quiere decir que sí, cuándo quiere decir que no, no hacer nada que no quieras hacer, ¿vale? No tener miedo a si dices que no, quedarte solo, porque si esa persona estaba en tu vida porque tú le hacías los deberes, porque tú estabas ahí sometido a lo que esa persona quería, ¿vale? Pues evidentemente no te sirve. Entonces, aprender a poner límites, decir, no quiero hacer esto. Y si me quedo solo porque ahora sé que puedo estar conmigo mismo y porque la soledad en realidad no existe. Porque cuando tú te acoges, tú te escuchas, tú te atiendes, tú te haces cargo de tus necesidades. Si te apetece dormir, duermes. Si te apetece comer, comes. Si te apetece bailar, bailas. Si te apetece ver una película, la ves. Te das cuenta que no estás solo. No estás interactuando con un otro, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo que esa soledad arraigada que se siente a nivel emocional, que es totalmente falsa. Sin meter la parte espiritual, que la podríamos meter evidentemente, que es que todos estamos sostenidos por una energía mucho más grande. Bueno, evidentemente yo tengo aquí las imágenes del yo soy, de ese maestro interno, de ese ejemplo que nos dijo Jesús, para los que creáis, para los que no, en el universo todos tenemos una fuerza interior y un amor ya intrínseco en nosotros que está conectado a algo más fuente, a una fuente más grande que está dentro de nosotros y que cuando hacemos silencio, cuando respiramos sobre todo, ese sentir que no estás solo aparece. Pero para eso hay que perder el miedo a la soledad y sobre todo perder el miedo al silencio y a escuchar lo que uno está pasando. Otra característica para salir de esta herida es atenderse emocionalmente,
perder el miedo a las emociones, perder el miedo al dolor. ¿Por qué? Porque el miedo al dolor, el ego nos dice que si escuchamos las emociones vamos a morir, y tenemos grabado ese instinto de muerte, de que si no me adoptan voy a morir. Bien, cuando somos pequeños porque nos falta el aire y la comida, cuando somos mayores porque nos falta el amor y nos vamos a morir pura supervivencia, ¿no? Eso también es mentira, eso no es cierto. Cuando uno atiende sus emociones, que simplemente es energía atrapada en el cuerpo, porque cuando esto detonó éramos muy pequeños y no supimos gestionarlo, se queda ahí. Son memorias celulares que se quedan en nosotros, sostenidas por una serie de pensamientos que generan una serie de emociones. Cuando tú tomas conciencia de eso y escuchas tu sentir, cuando yo siento ansiedad y escucho la ansiedad, porque otra característica de voy conforme me va viniendo, otra característica puede ser la ansiedad y la depresión, esa flojera, ese no valgo, ese me quito de en medio, ¿no? Podría ser, ¿no? Y esa ansiedad de yo no soy suficiente, por ende tengo terror al futuro porque no voy a dar la talla, ¿no? Pues todo eso, cuando tú empiezas a escuchar tu ansiedad, te das cuenta que simplemente son miedos ya irracionales, porque hoy en día ya eres mayor, ya has crecido y ya puedes hacerte cargo de ti mismo. ¿Verdad? Que hay muchas circunstancias en la vida, pero difícilmente una persona que esté medianamente centrada puede hacerse cargo de sí mismo, puede comer, puede buscarse la vida. O sea que esa sensación de ay, estoy aquí abandonado, no puedo con la vida, esa sensación es una impronta de pequeño, es ya un mundo emocional muy infantil, que llevándolo a la realidad del adulto te das cuenta que es irreal, es ilusorio, ¿no? Vale, entonces aprender a escuchar tus emociones, a escuchar tu sentir, porque cuando escuchamos las emociones se liberan y se van liberando y se van liberando y se van liberando, y con ellas el trauma y con ellas la memoria y todos los pensamientos que acompañan. Si yo me escucho y me repito continuamente es que yo no soy suficiente, vale, evidentemente me voy a sentir un miedo y una ansiedad brutal porque yo me estoy contando que no estoy a la altura de las circunstancias. Evidentemente, mira, aquí tengo el gatito otra vez, no estoy a la altura de las circunstancias, mueve un poco el vídeo, disculpad, vale, entonces, pues ¿cómo no voy a sentir terror? Pero que sepáis que ese es el pensamiento, ese es nuestro ego, cogiendo toda esta historia, toda esta película y pasándola una y otra vez, una y otra vez. Cuando yo dejo de tener miedo a las historias que me cuenta el ego, a ese run run que tengo continuamente, ¿no? A esa proyección que hace mi propio subconsciente en forma automática para que yo vea esto y lo sane, cuando dejo de tener miedo a eso y lo atiendo, automáticamente el ego pierde poder. Nuestro ego, que no es nuestro, es general, pero bien, esa construcción que tenemos como ego, ¿no? Que está ahí todo el día contándonos la película, cuando tú esa película la reescribes, cuando entras en discernimiento, como cuando os he dicho, cuando aceptas, cuando reconoces, cuando comprendes de dónde viene, cuando te apoyas, te sostienes, te escuchas, te comprendes y sobre todo te perdonas, que es súper importante, ¿vale? Esa parte de tu ego se silencia, al menos con esta herida que estamos trabajando, ¿no? Luego a lo mejor te saca otra porque él siempre está con un peliculón, pero al menos con esta herida sí que se silencia y ya nunca más vuelves a sentirte abandonado porque te tienes a ti mismo, ¿no? Y si sientes una emoción, la escuchas, y si sientes hambre, comes, si tienes miedo, también. Y esa sensación de soledad, ese vacío crónico, esa sensación de ay, ¿no? Como que el patrón de abandono genera una conducta de victimismo bastante fuerte, ¿no? Entonces, pues dejas de ser el víctima para ser el protagonista de tu vida. Entonces, todos esos verdugos que aparecen en nuestra realidad, que nos hacen repetir, todas esas personas que vienen y te dejan, todos esos amigos que te traicionan, toda esa gente desaparece de tu realidad porque tú ya no necesitas contarte esa historia. Entonces ya la has solucionado y tu realidad de fuera, aun siendo tú con el mismo personaje, con la misma, todo igual, cambia, evoluciona. ¿Por qué? Porque ya no eres víctima. Por eso no necesitas verdugos afuera, ¿vale? Ya tú misma te pronuncias desde un lugar más de empoderamiento y, digamos, de adulto, no de adultez. Ya no dejas ser ese niño que siempre se cuenta la historia y pasas a ser el adulto responsable.
Entonces, bueno, creo más o menos haberos hecho una definición de esta herida, por lo tanto tendríamos que, para sanarla, hay más características que nos llevan al final es el patrón de abandono, nos lleva implícito uno autoabandono, entonces se puede detonar, como digo, en la infancia, en la adolescencia o ya de adultos, que alguien nos abandona. Entender que quiero terminar con este eslogan, que si alguien te abandona y te deja, ¡oh, que te mueres, yo me muero, voy a morir de amor, que sepas que es porque tú previamente te has abandonado. ¿Cómo te abandonas? Pues no atendiéndote. Igual cuando esa persona te abandonó es porque tú vivías para esa persona. Entonces, yo tengo que atender esto, entender que mi vida es mía, que yo no puedo respirar por nadie y que nadie puede respirar por mí. Entonces, cuando entro en conductas de dependencia o autodependencia, o codependencia, ¿vale? Estoy dejando mi vida en abandono profundo para estar en la vida de otro, o estoy obligándole a otro que abandone su vida para venirse a la mía. Por ende, la situación es la misma y el abandono se crea como el título de la película, ¿no? De aquí todo es abandono, ¿no? Entonces solo veo abandono en todas partes, todo lo experimento como abandono y siempre estoy lidiando, ¿no?, con esto. Entonces es importante que esto se entienda, que si habéis sufrido abandono o estás experimentando abandono o alguna situación que implique que te sientes solo, que sepas que el único responsable eres tú, que el único que se puede acoger, abrazar y adoptar eres tú, que puedes salir del programa víctima, por ende huerfanillo, y que si esto te está pasando es para que te hagas cargo y que te hagas independiente a nivel emocional. Básicamente, salgas del programita que llevamos impreso desde que llegamos aquí, mucho más profundo, como diría un curso de milagros, ¿vale? Me siento culpable porque creo, ¿no? Llevaríamos a la historia un poco de Adán y Eva, ¿no? Y de la manzana y del pecado original. No es así. No hemos abandonado, no nos han abandonado, no hemos hecho nada malo, la culpa es una ilusión y todo sentimiento y toda herida de abandono que me lleve a un estado de victimismo está sostenido por una culpa inconsciente que todos llevamos, absolutamente todos, y que es falsa. Todos son programas, todos son creencias, todo va de lo mismo. Si yo no estoy en paz, si yo no me siento pleno, es porque estoy controlado por mi subconsciente que previamente tiene todos estos programitas. Uno de ellos, el programa abandono, victimismo, huerfanillo, como tú quieras llamarlo, ¿vale? Este programa de dependiente que puedes liberar cuando tú lo desees, porque tienes ese poder, porque tienes esa fuerza, porque es el momento de responsabilizarte y sobre todo porque eres inocente y ya viniste preparado a soltar esta herida si es que la estás sufriendo. Bueno, espero que este vídeo os haya gustado, se ha hecho un poquito más largo de lo que yo pensaba, pero bueno, aquí estamos fluyendo, contando todo lo que va viniendo en el momento y espero que os ayude muchísimo este vídeo. Si necesitáis un poquito más de ayuda, ya sabéis que yo me dedico a hacer consultas online a nivel terapéutico para trabajar estas heridas y muchas más cosas que surjan. Pues podéis poneros en contacto en el email que está debajo del vídeo o a través del teléfono, que yo con mucho amor, o si tenéis dudas o lo que sea, pues lo hablamos, lo vemos y podemos seguir en contacto si es lo que necesitáis. Bueno, os mando un beso y un abrazo súper grande y ánimo, que esta herida se puede descodificar y se puede liberar de la mente. Un abrazo para todos.